Muy bien, pues bienvenidos a todos y todas a nuestro webinar del día de hoy, que es el de Auditor Interno 14001-2015. Bueno, en esta ocasión me toca presentar a Aide, la ingeniera Aide Viveros, que es ingeniero ambiental y bueno, también funge como auditora de tercera parte en organismos de certificación, es auditor líder en normas de ISO 14000, en ISO 9000 y ha colaborado en el estudio y generación de caracterización de los residuos sólidos en el Instituto Politécnico, así como también auditora de sistemas de gestión acreditada por la entidad mexicana de la acreditación, que es la EMA y la ANAF. Y bueno, ha participado en varios eh, que son instrumentos de evaluación y consultoría ambiental e integrante del panel de la evaluación de candidatos de consultores y auditores en materia de requisitos legales ambientales. Como podrán ver, pues Aide tiene una excelente experiencia en la parte ambiental. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso a este curso, a este webinar que es de auditor interno en la parte de ISO 14000-2015 en su versión vigente. El objetivo es que nosotros podamos conocer la orientación sobre la gestión del programa, cómo ejecutar un sistema de gestión ISO 14000, la manera de evaluar la competencia de las personas que participan en nuestro proceso de auditoría, todo enfocado a un sistema de gestión ambiental. Me gustaría empezar por este punto. Recordemos un poco los beneficios de un sistema de gestión ambiental. Recuerden que a partir de este cambio de las normas, todas están enfocadas hacia una continuidad de negocio. Es muy importante tomarlo en cuenta. A veces lo asociamos mucho a la norma de calidad. Sin embargo, ambiental, seguridad, este enfoque que hicieron las normas es hacia una continuidad de negocio. De tal manera que nosotros podamos abordar eficazmente los riesgos y las oportunidades, integrando el sistema de gestión. Una vez que tenemos todo nuestro sistema y se cumple el ciclo, podemos eficazmente abordar estos riesgos. Incluso la norma nos permite aprovechar las oportunidades para poderlas prevenir y podemos mitigar los riesgos y los impactos ambientales adversos. Esto es muy importante. ¿Okay? También me gustaría aclarar o que retomemos un sistema de gestión ambiental busca, como ya lo dijimos, mitigar los impactos. Se enfoca mucho sobre el cumplimiento de requisitos legales y otros, trata de mejorar el desempeño ambiental, su enfoque es proteger el medio ambiente y a través de un sistema de gestión ambiental nosotros vamos a tener beneficios financieros y beneficios operacionales, ¿no? Son puntos importantes para que todos estos elementos van a entrar dentro de nuestra auditoría ambiental. A partir de estos elementos, el primer punto que se genera en una auditoría ambiental es un programa de auditoría. Vean, estos 5 puntos de manera sistemática los tenemos que trasladar a un programa de auditoría para que nosotros nos podamos asegurar que se cumplen y de qué grado es el cumplimiento. Entonces, entra un programa de auditoría que lo podemos visualizar a través de un ciclo de Deming y tiene gran importancia porque este ciclo, de este programa depende el resultado y la eficacia de la auditoría. Entonces, nosotros vamos a planificar los objetivos, vamos a determinar cómo vamos a evaluar los riesgos y las oportunidades dentro de nuestro programa de auditoría y establecer nuestro programa de auditoría. Vamos a ejecutar el programa, lo verificamos, dándole seguimiento, y una vez que le damos revisión a nuestro programa planteado, podemos hacer mejoras en el programa de auditoría. Los elementos para un programa de auditoría son los objetivos del programa de auditoría, mi alcance, criterios de auditoría, el equipo auditor que vamos a estar estableciendo, junto con los roles y las responsabilidades, así como recursos de auditoría. Tengo que seleccionar mis métodos
gestionar y conservar los registros del programa de auditoría. Todos estos elementos vuelven importante a mi programa de auditoría. Ahora bien, ¿qué pasa con el objetivo de auditoría? Es el primer elemento que nosotros tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Qué queremos con nuestra auditoría ambiental? La mayoría de las auditorías ambientales van enfocadas hacia el cumplimiento, la conformidad de los requisitos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta muchos elementos, como las necesidades y expectativas de las partes interesadas. A lo mejor queremos hacer una auditoría que nos ayude a asegurar el cumplimiento con algún cliente o con alguna dependencia. Entonces yo establezco mi objetivo en base a lo que requiere mi cliente, mi dependencia o mi parte interesada. De esta manera, mi auditoría, lejos de ser un requisito de cumplimiento, se vuelve un método de identificar oportunidades y de asegurar el cumplimiento de los objetivos. También yo tengo que tomar en cuenta dentro de un objetivo de auditoría, si me interesa evaluar un requisito de un proceso, pudiera ser algún requisito del sistema de gestión, que es el objetivo que comúnmente planteamos en las empresas, en las organizaciones, evaluar o dar cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. Puedo hacer una auditoría ambiental para yo evaluar la necesidad en la que están los proveedores o para yo poder determinar el nivel de madurez. Incluso puedo hacer una auditoría ambiental específicamente sobre los riesgos y las oportunidades. Aide, nos También, preguntan, perdón que te interrumpa, sí, que si podrías dar ejemplos, un ejemplo de objetivo que cumpla con todo lo que estás mencionando, por favor, si pudieras compartir algunas vivencias, experiencias. ok. Miren, aquí les puse un ejemplo. No sé si ustedes conozcan la industria textil. La industria textil es una de las más contaminantes. El proceso del teñido es un proceso que gasta demasiado recurso respecto a agua, utiliza poder calorífico y entre el color sea más vivo, tenemos mayor impacto ambiental, ¿no? Entonces, por ejemplo, India es uno de los países que tiene bastante producción textil, incluso sus telas son de alta calidad. Y ese es un ejemplo de una empresa, se llama Colorfix. Colorfix es una empresa que el pigmento lo obtiene de la melaza del azúcar. Entonces, para algunos, el azúcar es un subproducto y se desecha una melaza. A partir de ahí, ellos vieron la posibilidad o la oportunidad de poder utilizar este pigmento, este subproducto, como un pigmento, de tal manera que reducen o mitigan el impacto ambiental. Colorfix también reemplaza sus productos químicos de fijación por productos derivados de biocombustibles. O sea, es muy importante, ¿no? Están haciendo mejoras a su proceso. Y incluso reutilizan los materiales de desecho para que ellos puedan ahorrar 10 veces menos agua que cualquier otro proceso, ¿no? Entonces, es un ejemplo de una empresa que está implementando un sistema de gestión ambiental. Ahora, como objetivo, una parte interesada a lo mejor es la India, la sociedad, ya que al menos Bangladesh es uno de los lugares que sufre contaminación en agua. Sus ríos están muy contaminados y su población es muy alta. Entonces se vuelve una parte interesada. A partir de esto, yo puedo establecer un objetivo de auditoría ambiental tomando en cuenta la necesidad de mi parte interesada. Si a mí me interesa tener
un buen cumplimiento con la sociedad, incluso que la sociedad perciba una educación ambiental y yo poder hacer una alianza con ello, entonces establezco un objetivo ambiental evaluando el cumplimiento de las partes interesadas y cuando yo realice mi programa voy a integrar a la sociedad para ver qué tanto conoce de mi proceso, cuál es la percepción que yo le estoy dando como empresa. Muchas de las poblaciones o de las regiones que están cerca de la organización se dan cuenta de los desechos, de los olores, ¿ok? Entonces, de esta manera yo establezco un objetivo referente a una parte interesada. Por ejemplo, evaluar el cumplimiento de las expectativas de la parte interesada de tal región, ¿no? Y en mi programa de auditoría yo voy a poner elementos que me ayuden a evaluar este objetivo. Incluso, no solo la auditoría la tengo que hacer de manera interna en mi organización. Puedo irme a preguntar, a cuestionar o a observar cuál es la percepción que tiene la sociedad hacia mi industria, hacia mi organización. Lanzar encuestas puede ser parte de una auditoría ambiental, ¿no? Ahora, un objetivo sobre un requisito del proceso. Yo voy a evaluar cómo está cumpliendo mi proceso. Por ejemplo, en este caso, para esta empresa es un proceso nuevo y evalúo la mitigación de impactos ambientales que tiene este proceso. Entonces, me voy en cada uno de los puntos del proceso, lo programo, identifico quiénes son la relación con este proceso, cuáles son los resultados, cuáles son las entradas, cuál es mi histórico anterior. De esta manera yo puedo comprobar que mi objetivo planteado para evaluar el requisito del proceso cumple o no. El más común es un objetivo que tiene que ver con los requisitos del sistema de gestión, ¿no? Entonces, en mi programa de auditoría vienen planteados todos los requisitos que tienen que ver con ISO 14000. Ahora, para evaluar a mi proveedor, yo le requiero a mi proveedor, en este caso, en esta empresa, el proveedor es los que hacen el pigmento a partir de la melaza del azúcar, ¿no? Ese es mi proveedor. Entonces yo voy, lo evalúo, veo cómo es su proceso, que efectivamente su proceso sea limpio para mi organización y que efectivamente me ayude a mitigar el impacto, ¿no? De nada me sirve que ellos me estén entregando un pigmento natural si para realizarlo ellos están contaminando. ¿Ok? No sé si quede más claro o quieren algún otro ejemplo. Sí, ¿nos podrías explicar esto de cada punto que tienes aquí, las necesidades, los requisitos del sistema, para que pudieran entender un poquito más el proceso de auditoría? Ok, estos elementos son elementos que pudieran ser importantes para yo plantear mi objetivo de auditoría. No todos van a ser tomados en cuenta dentro de mi objetivo de auditoría. Son ideas en las que yo me puedo basar y poder redactar mi objetivo de auditoría. ¿Ok? No tengo que cubrir todos los elementos. Eso es muy importante aclarárselos. Si yo en mi auditoría, en mi empresa, quiero evaluar el cumplimiento del sistema de gestión, bueno, solo un elemento. Si a mí, eh, por ejemplo, muchas empresas tienen un corporativo extranjero. Ese corporativo es una parte interesada. Y esa parte interesada me exige más de lo que yo debo de cumplir como normatividad. Es decir, yo cumplo con la norma 2 de aguas residuales, pero mi corporativo me exige que aún así bajen más los niveles. Entonces se vuelve para mí una parte interesada. Y yo planteo el objetivo de mi auditoría sobre el cumplimiento de esa parte interesada. Ya el sistema de gestión
se quedó un poco abajo. Ahora yo quiero saber cuál es la percepción de la parte interesada que a mí me interesa. Sobre eso establezco mi objetivo. No tengo que tomar todos los elementos que están viendo en la lista, ¿ok? Eso es muy importante mencionárselos. Pero a lo largo o para yo poder evaluar la madurez de una organización, tengo que hacer auditorías que me ayuden y que me aporten a ver diferentes resultados desde diferentes perspectivas. Muchas de las empresas que tienen demasiados impactos ambientales, vale la pena hacer auditorías sobre riesgos y oportunidades, ¿no? Empresas que ya tienen una certificación consolidada, que ya llevan varios años de certificación y ya han dominado el tema, bueno, voy a plantear un objetivo sobre el nivel de madurez que tiene la empresa. Va a depender de lo que yo quiera como organización. Empresas que van empezando, van implementando un sistema de gestión y resulta que en su primera auditoría pues tienen demasiados hallazgos, demasiadas acciones correctivas. Entonces, en mi próxima auditoría, yo planteo hacer un objetivo sobre evaluar los resultados de la auditoría previa. ¿Por qué? Porque me interesa que se hayan cerrado, que haya sido eficaz. Yo sé que no va a avanzar el sistema si no está la base, ¿no? Una vez que está la base, podemos continuar y ir hacia la mejora continua. Va a depender de la situación de la organización, de lo que ustedes quieran como organización. Esto se los digo porque es importante no dejar el objetivo siempre fijo. La mayoría de las organizaciones copia el objetivo del año pasado. Sin embargo, la naturaleza o la situación, hoy es un ejemplo muy claro, ¿no? Tenemos un proceso de pandemia. ¿Qué pasó ante esta emergencia? ¿Cómo fue el sistema de gestión? Es cuando yo tengo que ver qué me interesa evaluar de mi sistema de gestión. No siempre va a tener el mismo comportamiento. Cuando hay un cambio, por ejemplo, de responsable ambiental, pues él ya trae otra metodología, implementa nuevas cosas. Entonces, voy a ponerme a pensar qué requiero evaluar en esta auditoría ambiental. Porque, como bien se los menciono, la auditoría ambiental no es meramente para cumplir un requisito de la norma. A partir de la auditoría ambiental se vuelve una herramienta para yo poder detectar oportunidades. Si no realizo una buena auditoría ambiental, pues es el elemento que me ayuda a verificar y a partir de eso poder actuar. No sé si queda un poquito más claro. Ok, mira, aquí nos preguntan, cuando existen leyes o reglamentos gubernamentales, ¿se auditan estos como requisitos o como objetivos? Sí, es correcto. Cuando yo tengo una dependencia que a mí me monitorea y yo tengo que cumplirle esa dependencia, para mí es una expectativa de una parte interesada. La dependencia se vuelve una parte interesada, mi sistema de gestión camina hacia el cumplimiento de esa dependencia y puedo hacer una auditoría cuyo objetivo principal sea el cumplimiento de requisitos legales. Sin problema te lo permite la norma, ¿no? Y se puede hacer la auditoría. Es importante hacer la ejecución de este tipo de auditorías, ¿no? El cumplimiento de requisitos legales. Ok, tenemos una pregunta aquí en Facebook que nos dicen, ¿qué área de la empresa es la responsable de hacer la auditoría conforme a ISO 14000? Mira, al día de hoy, la norma 2015 quitó el papel del responsable ambiental y entonces todo lo hace sobre un líder o líderes en la organización, ¿no? Entonces no hay un responsable. Lo que va a hacer la alta dirección va a decidir qué proceso se va a encargar de realizar la auditoría ambiental y tomando en cuenta que el proceso sea imparcial, que nos pueda aportar y que cumpla con los principios de auditoría. No hay una persona idónea. Sin embargo, sí la norma
requiere que tenga una competencia específica, ¿no? En muchas organizaciones me ha pasado que lo que hacen es toman un candidato de cada proceso y entre ellos se auditan. O sea, un proceso se audita a otro proceso de tal manera que conozcan, sean imparciales a su proceso y integren a toda la organización. A veces es un error que haya una persona responsable porque todos los demás procesos pues creen que es su chamba, ¿no? Pero eso va a depender de la organización. La organización establece si una sola área es la responsable o decide integrar a todos los procesos. Muy bien, gracias. Listo. Para plantear los objetivos es todo un tema. Hay algunas metodologías, algunos verbos que se pueden utilizar y a partir de ahí redactar un buen objetivo de auditoría, ¿no? Ahorita de manera breve es importante que tomen en cuenta que son varios los elementos que podemos incluir de nuestro objetivo ambiental. A partir de mi objetivo, yo ya sé lo que quiero, el resultado que yo deseo en mi auditoría ambiental y puedo establecer mi alcance, incluso los criterios de auditoría, ¿no? Entonces, hay una relación entre el objetivo y la definición de mi alcance. Si yo requiero o voy a evaluar alguna parte interesada, incluso voy a evaluar a la sociedad o a la región, bueno, entonces tengo que definir mi alcance, cuál es la ubicación, hasta dónde voy a llegar en la auditoría. Una vez que he definido el alcance y el objetivo, establezco qué criterios necesito. Los criterios son contra qué voy a comparar o voy a evaluar. ¿Alguna Aquí, pregunta? sí, aquí tenemos una. ¿Nos podrías explicar cómo se define el alcance para un sistema de gestión ambiental? Mira, en cuestión del alcance hay muchos elementos. Puedo tomar en cuenta cuántos procesos voy a auditar, ¿no? Todos los procesos. Resulta que producción en la auditoría anterior salió excelente o están implementando un nuevo proceso, entonces por el momento no lo voy a auditar. Defino mi alcance estableciendo qué proceso los voy a auditar. Una. Dos, resulta que tengo una organización que tiene varios sitios. Entonces, de esos 10 sitios, yo voy a elegir 3. Esos van a ser mi muestra y ese es mi alcance. El alcance lo hago por ubicación, por procesos. eh, También puedo tomar en cuenta los cambios que tengo dentro de mi organización. Resulta que este es un nuevo proceso, se acaba de implementar, lo pongo en el alcance porque ahí voy a evaluar únicamente identificación de aspectos ambientales, ¿no? O cumplimiento de requisitos legales. No voy a llegar a mejoras o a seguimiento porque yo ya sé que es un nuevo proceso. Entonces, el alcance es definir hasta dónde van a ser mis límites de auditoría. Incluso tengo un proveedor de limpieza dentro de mi organización. ¿Entra dentro de mi alcance? Sí, porque es quien se encarga de el manejo de sustancias peligrosas, de limpieza y de residuos. Ok. Entonces, como proveedor va a entrar dentro de mi alcance. No, resulta que ese proveedor ya tiene un contrato y a través del contrato es como yo lo evalúo. Ok, entonces si me encuentro una persona o contenedores de residuos, eso va a estar fuera de mi auditoría. No sé si queda un poco más claro. Ok, aquí tenemos una pregunta. Nos hacen desde Facebook. Ahora con esto de la pandemia tenemos muchos residuos. ¿Cómo es el tratamiento y cómo impacta esto dentro del alcance de la certificación de nuestra organización? Ok, es muy común. De hecho, la norma maneja un punto que se llama cambios a la organización. Entonces, nosotros dentro del sistema lo tenemos que identificar como un cambio porque esto ya no tuvo una periodicidad específica. Muchos proveedores dejaron de dar servicios, entonces es entendible.
yo lo voy a evaluar en un plan. Entonces, como sistema de gestión, tuve que haberlo identificado en un plan y propuesto las acciones. A partir de eso se van a aplazar. Ok, ahorita tienes muchos residuos. ¿En cuánto tiempo tú estás planificando poder hacer este manejo de residuos? ¿No? Porque es una situación de emergencia. Se tiene que dar este tratamiento. Entonces, yo voy a revisar que haya una planificación y está totalmente justificado. No hay problema. Esto va a modificar mi matriz o mi identificación de aspectos ambientales, sí. Va a modificar mi identificación y evaluación de requisitos legales, sí. Va a modificar mis riesgos, va a modificar mis oportunidades, va a modificar mis objetivos, mi seguimiento. Pero yo lo voy a ver a nivel sistemático, que esté identificado un plan junto con sus fechas idóneas para que vuelva a caminar el sistema de gestión. No quiere decir que se haya fracturado, ¿no? Hubo una situación eh, que nos modificó el sistema de gestión planteado. Cualquier sistema de gestión sufre cambios y esto está aceptado por la norma, ¿no? Para eso yo como auditoría digo, bueno, te pasó esto, ¿cómo lo resolviste? Esa es la idea. Muy bien, gracias. Excelente. Y una vez que yo defino mi objetivo, mi alcance, establezco mis criterios, entonces yo determino en mi programa si puede haber riesgos o si puede haber oportunidades. Es decir, resulta que este periodo no voy a evaluar a producción. Bueno, entonces a lo mejor el siguiente año puede haber un riesgo porque a lo mejor ya no le van a dar seguimiento, ¿no? O resulta que voy a hacer una auditoría remota. Entonces, no tienen todas las áreas los elementos o la plataforma, ¿no? O el audio, no hemos hecho pruebas de audio. Entonces, se puede convertir en un riesgo para yo poder lograr el objetivo de mi auditoría, ¿ok? Otro punto importante es la determinación de los recursos. Uno de los recursos, por ejemplo, es en base a mi objetivo, a mi alcance, a mis criterios, entonces tengo que establecer una metodología, ¿no? De auditoría. La norma ISO 19011 ya tiene por ahí esta tablita, un anexo, y te da ejemplos de la metodología. Puede haber diversos tipos de auditoría. Uno es in situ, en la organización, o puedo hacer auditoría a distancia. ¿Tienen alguna pregunta? No, no, adelante. Ok. Puedo hacer auditoría a distancia. Comúnmente, pues esto de la pandemia nos puso a prueba, ¿no? Y ya ni siquiera hubo tiempo de planificar si era viable hacer una auditoría in situ. La mayoría tuvieron que hacerse a través de auditorías a distancia. Entonces, se ejecutaron. Puede haber una auditoría de interacción humana o sin interacción humana. La diferencia es que yo a un proceso, a recursos humanos, sin interacción humana, le digo, ¿sabes qué? Mándame todos tus documentos, tu procedimiento, tus registros, tus perfiles y voy a elegir el expediente de fulanito. Entonces, esa es una auditoría en donde no tuve interacción, pero sí estoy revisando documentos y se hace a distancia, ¿no? También puede hacerse una auditoría presencial, le pido únicamente los documentos y los reviso. Lo más común es hacer una auditoría con interacción humana, sobre todo para sistemas de gestión ambiental es muy importante este elemento. No tanto, digo, ahorita estamos en una pandemia, ¿no? No tanto entrevistar a la persona, sino observar, identificar, quiero ver tu almacén de residuos peligrosos, quiero ver cuáles son tus contenedores de residuos de manejo especial, quiero ver dónde está tu descarga de aguas, quiero ver dónde están tus reportes de mantenimiento. Es mucho más fácil hacerlo con interacción humana.
¿no? Para cuestiones ambientales. También como recurso, yo decido qué registros necesito para gestionar el programa. Algunos auditores, sobre todo auditores externos, que no conocemos a la organización, digo, bueno, necesito empaparme un poquito, un pre de la organización, entonces mándame tu manual si tienes, mándame, no sé, algún requisito legal, mándame tu COA, mándame tu LAO, y a través de esto yo puedo empaparme un poquito de los procesos con los que cuenta la organización. Otro de los recursos es el equipo auditor, ¿no? ¿Quiénes van a ser los participantes para realizar o ejecutar una auditoría ambiental? Como ya lo mencioné, dirección es quien va a definir quiénes son los responsables, a quién le dan esa responsabilidad para el seguimiento de un sistema de gestión ambiental. Si se decide crear un proceso de auditores internos, si se decide colaborar con dueños de proceso, eso lo determina generalmente la persona responsable del sistema. ¿Ok? Ok, Y aquí nos preguntan, perdón, Aide, ¿qué conocimientos previos debe tener el auditor? ¿Qué perfil para poder hacer esas auditorías de 14,000? mira, al día de hoy ya la norma 19011 trae mucho más acotados eh, los conocimientos o el desempeño. Sin embargo, está muy abierto los conocimientos, ¿no? Solo hay una norma, que es la 19021 parte 2, pero esta norma aplica a organismos de certificación. Es la única norma que ha identificado conocimientos específicos para un auditor de sistema de gestión ambiental, pero es para un auditor de organismos, ¿no? En caso de una organización, la 19011 te define qué es la organización quien define qué conocimientos requiere el auditor de sistema de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque no en todas las organizaciones les impacta todos los aspectos ambientales. Entonces, por ejemplo, somos una gasolinera. Ah, ok, aquí solo hay vapores y tenemos como recurso natural, como recurso la gasolina, ¿no? Entonces, no impactan todos los recursos. En base a tu proceso, tú estableces qué conocimientos requiere tu auditor. Incluso puede haber auditores que no tengan una formación específica eh, a auditoría ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque como vas a auditar todos los procesos, recursos humanos, administración, dirección, puedes cruzar esos conocimientos entre los procesos. Si alguien que vaya a auditar específicamente requisitos legales, aspectos ambientales, pues sí debe tener un conocimiento. Ajá. Incluso puede haber una persona, la organización dice, ah, bueno, solo va a haber una persona, tú vas a ser el auditor, tú vas a ser el responsable. Lo tengo que mandar a cursos para que pueda auditar requisitos legales, aspectos ambientales, que es lo más complejo o lo que requiere una experiencia sobre el tema, ¿no? No está definido en la norma. Ahora, es muy importante, es mucho más importante conocer el proceso de la organización que los aspectos ambientales o los requisitos legales. Ok, y aquí nos pregunta Domingo si existe algún checklist estándar para realizar una auditoría ambiental. No, fíjate que 19011-2018 incluso no requiere de un checklist. Lo pone como una herramienta, eh, ahora sí que de manera abierta, ¿no? Pero lo que sí te pone como evidencia es tu programa de auditoría, tu informe de auditoría y ya tú defines si vas a trabajar con un checklist, con una lista de asistencia, si vas a recabar evidencia objetiva. No hay para auditoría, ni siquiera es requisito la lista de verificación.
y lamentablemente no hay un checklist estandarizado. ¿Por qué? Porque cada organización es muy diferente. Y hablando de aspectos ambientales, si yo voy a evaluar emisiones a la atmósfera en un verificentro y en una gasolinera, son diferentes los elementos que estoy tomando en cuenta. Entonces, a partir de que tú conozcas bien el proceso, tú decides si generas una lista de verificación y va a tener que ser específica el proceso. Ok, No sé si gracias. quede un poco más claro. Ok. Parte del programa de auditoría toma en cuenta los elementos de la norma, ¿no? Entonces debemos de tomarlos en cuenta. Generalmente se hacen agendas en donde está el requisito ligado a qué proceso pertenece, el responsable de ese proceso y se agenda un horario, ¿no? Es muy importante tomar o tomar en cuenta el recurso tiempo, ¿no? Dentro de nuestro programa de auditoría. Eh, Me ha pasado que, por ejemplo, para evaluar aspectos ambientales, a veces te dicen, bueno, en media hora, o el responsable de recursos humanos solo tiene 15 minutos. Entonces, ese elemento tiempo a veces es bastante importante porque si no, no se logra evaluar la conformidad o el grado de manera completa, ¿no? A veces queda corto. Y si llegara a pasar esta situación, entonces en las conclusiones, en el informe, se establece no se pudo evaluar este proceso en su totalidad, se recomienda hacer seguimiento en la próxima auditoría o de acuerdo a la criticidad que ustedes vean, ¿no? El equipo auditor, una de las preguntas que ustedes nos hacían, recuerden, vamos a retomar, el sistema de gestión ambiental busca mitigar aspectos ambientales, el cumplimiento legal, vamos a evaluar el desempeño ambiental, la protección del medio ambiente y la parte financiera y operacional. Entonces, estos elementos yo tengo que buscar un equipo auditor o a veces no se requiere de un equipo de auditores, una sola persona quien hace esta labor, ¿no? Pero tiene que tener todos estos conocimientos. Para yo conformar un equipo auditor, necesito que tengan una competencia global. Resulta que una persona de recursos humanos es súper observadora, se lleva bien con la gente, sabe preguntar, tiene mucha comunicación, sabe eh, tener esa interrelación humana. Ok, ¿sabes qué? Ella tiene un perfil bueno, me agrada su interés, todavía no sabe de ambiental, le voy a dar un curso y queda dentro de mi equipo auditor, ¿no? Ahora voy a agarrar una persona de operación porque necesito a alguien que conozca las operaciones y me va a evaluar a mantenimiento. Entonces empiezo a hacer una selección de personas en base a habilidades. Primero tengo que tomar en cuenta las habilidades que tiene la gente. No me sirve una persona que siempre se está confrontando con la gente o que es muy reservado, que es muy introvertido o que es muy retante, ¿no? Que hace comentarios como de, no, en la auditoría vamos a ver qué proceso está mejor, ¿no? No me funciona mucho. Entonces yo primero verifico quién tiene esa habilidad para poder lograr eh, una entrevista sin una vibra de autoridad. Eso es muy importante. Yo también selecciono a mi equipo auditor dependiendo de la complejidad de la auditoría, como ya se los había mencionado. Si van a evaluar específicamente requisitos legales, bueno, necesito a lo mejor un jurídico, un abogado, que si bien no tiene la materia ambiental, bueno, ya tiene las bases, pudiera funcionar. También necesito saber si mi auditoría va a ser combinada o conjunta.
resulta que tengo sistema de gestión ambiental y también tengo un sistema de gestión de calidad o de seguridad. Ah, bueno, entonces necesito una persona que tenga ambos conocimientos o que esté inmersa en ambas normas, ¿no? Dependiendo de mi método seleccionado, también establezco mi equipo auditor y lo más importante en un equipo auditor es asegurar la imparcialidad y la objetividad, ¿no? No puedo auditarme a mi mismo proceso. Esto que quede claro. Recursos humanos no se puede auditar a recursos humanos. ¿Por qué? Porque hay un sesgo muy importante de que la misma persona puede identificar los hallazgos haciendo su trabajo. La idea de una auditoría ambiental es verlo desde otros ojos, ¿no? Cómo yo estoy funcionando, cómo me doy a entender, cómo son mis formatos. Si lo pongo a prueba ante otros ojos, voy a tener retroalimentación, voy a tener mejoras, voy a tener oportunidades. Esto es lo más importante que hay que cuidar en cualquier auditoría. Eh, una persona que esté incumpliendo, que diga, ay, no tengo el registro, es muy difícil que se ponga un hallazgo sobre algo que identificó que es un incumplimiento, ¿no? Y tomar en cuenta cuestiones internas como idioma o cuestiones culturales. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí, nos pregunta Domingo, ¿cómo se puede evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales? Ok, para evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales, primero debo de identificar qué requisito legal eh, le aplica, ¿no? A veces hay requisitos legales a nivel federal, pero resulta que yo estoy en Metepec y en Metepec hay un requisito local específico. Entonces yo me tengo que basar sobre el requisito local. Una vez que yo identifique que le aplica ese requisito, entonces digo, ah, bueno, aquí te aplica ruido perimetral y debes de cumplir con esta frecuencia de ruido, ¿no? Y digo, a ver, ¿de qué manera me lo compruebas? Ah, ok, hice un estudio de ruido perimetral y estamos en los límites. Excelente. Esa es una de las maneras. Cuando hay un informe o un tercero que emite ese informe, ya sea en emisiones a la atmósfera, hay estudios sobre emisiones a la atmósfera a través de la NOM 85. Para descargas de agua hay estudios. eh, para residuos te basas en el reglamento de la ley GPGIR o algún requisito local que tú tengas. Cuando hay límites establecidos, tomas tu criterio. ¿Contra qué lo vas a evaluar? ¿Cumples? Demuéstramelo. Hice un estudio, estoy haciendo un monitoreo, tengo un aparato que me está midiendo. A través de eso yo puedo asegurar que están cumpliendo. Esa es una. Otra, resulta que tengo un almacén de residuos peligrosos, ya lo tengo establecido. Cuando me hicieron el almacén cumple. Voy al almacén y resulta que el aceite quemado está en un contenedor que no es el indicado. Ah, bueno, entonces ahí hay un incumplimiento, ¿no? O hay un derrame de residuo o el contenedor no se lo han llevado en tanto tiempo, ¿no? Contra eso yo establezco mi cumplimiento legal. No sé si quedó un poco más claro. Ok, claro que ¿Sí? sí. Una vez que yo tengo estos elementos del programa, los criterios, los objetivos, el alcance, que son las bases de la auditoría, procedo a hacer la ejecución de la auditoría. Una auditoría generalmente tiene un inicio de auditoría, hay una reunión de apertura. Va a depender mucho esta reunión de el tipo de auditoría que yo establezca, ¿no? Una auditoría eh, de tercera parte para una certificación, pues lleva todo un protocolo, ¿no? Una auditoría dentro de una organización, vale la pena homologar qué elementos
todos los auditores vamos a tomar en cuenta dentro de un inicio de auditoría. Hay que tomar en cuenta que el inicio de auditoría también para una organización es un rompehielos, ¿no? Entonces, hola, buenas tardes, soy fulanita, vamos a hacer esta auditoría para tal efecto, no nos vamos a tardar tanto tiempo, algo muy sencillo. Sin embargo, tengo que homologar que todos los auditores en todas las áreas lleven los mismos puntos. Eh, ¿Por qué? Porque el auditado eh, se queda con una impresión diferente si lo hacemos con distintas técnicas, ¿no? Hay auditores que dicen, ok, muéstrame esto. Ni siquiera dan una apertura, una explicación. Entonces, a partir de ahí, el auditado empieza a ponerse nervioso, ¿no? Y todo le sale mal. Me ha tocado personalmente auditados que se desmayan en plena auditoría, ¿no? Entonces, si no empiezas un poco a relajar, porque una auditoría ambiental no es para fines de multar, de tachar, nunca, ¿no? Nunca vas a lograr que salgan oportunidades. Incluso el auditor debe de tener la habilidad de lograr que el auditado se suba al barco, ¿no? Que identifique, ok, sí, ya te entendí, no, sí estoy mal, no, sí debo de firmarlo. O sea, tienes que lograr que él lo asuma. Entonces, por eso se hace este inicio de auditoría. Cada organización define cuáles son los puntos de este inicio. Prepara las actividades de la auditoría, puedes hacer el inicio, ok, aquí en la sala de juntas se hizo la reunión, entonces ahorita ya vamos a ir a todas las áreas, necesito una conexión, necesito eh, moverme a tal proceso, ok, ¿sabes qué? Requieres tu equipo de protección, vamos a... Entonces vas preparando todas tus actividades. Ejecutas, realizas la auditoría, preparas y distribuyes el informe, también es uno de los elementos de la ejecución. Cuando se finaliza una auditoría, siempre va a haber este punto de verificar. El actuar se da cuando ya están descritos los hallazgos y entonces hay elementos que surgieron como oportunidades y se tienen que hacer planes de acción y a través de eso se hace un seguimiento a la auditoría. Hablábamos de las actividades de la auditoría. Por ejemplo, a veces necesitamos una revisión documentada previa para yo poder planificar las actividades y poder tomar en cuenta los tiempos que esto me va a tomar, ¿no? Incluso necesito planificar mi auditoría basada en los riesgos que esto me puede llevar. Necesito en ese momento asignarle tareas al equipo auditor. ¿Sabes qué, fulanito? Este punto no eh, se nos pasó o resulta que compras va a salir a esta hora y tiene un imprevisto, entonces te voy a dar la tarea de tal, ¿no? Y preparo la información que yo necesito, como las listas de verificación, como bien ya lo comentaban, es lo más común de utilizar, sin embargo, no es un requisito que pida 19.011, ¿no? Es una ayuda al auditor para que no me vaya perdiendo. Ajá. Y para algunos auditores se vuelve en una evidencia. Necesito conocer cuál es el muestreo o si puede haber alguna ayuda audiovisual. Actualmente nos pasó en las auditorías remotas, solicitamos ayuda audiovisual. Entonces, todos nos tenían que mandar un video de un recorrido por las instalaciones perimetrales y dentro de su proceso. Y cuando fuimos auditando ese proceso, nos ponían el video, fue mucho más fácil ir preguntando que hacerlo en el momento, ¿no? Porque todo pasa. Resulta que aquí ya no hay señal y ya no pasa bien el video. Entonces yo tengo que preparar toda la información y tomar todos los elementos que requiero. Por ejemplo, aquí les pusimos un diagrama de una COA. A todas las empresas que les aplica este punto, es mucho más fácil
tomar en cuenta, préstame tu COA, te vas al diagrama, ahí sabes qué salidas hay, si genera residuos, qué entra, materia, y ya te das una idea de los posibles aspectos ambientales, de los impactos que generen, ¿no? Te puedes dar una idea. Es información previa que pudiera ser tomada en cuenta. ¿Alguna duda? No, adelante. Ok. La asignación de roles de auditoría y la comunicación es otro de los elementos importantes dentro de una auditoría ambiental. Para una auditoría ambiental es un elemento fundamental. Ajá. Acostúmbrense a hacer reuniones internas. A lo mejor mi auditoría interna va a ser todo el día, pero ya audité 2 procesos, vamos a hacer una reunión 5, 10 minutos, cómo van, qué les falta. Salen muchas cosas como, no, pues no me quisieron mostrar estos registros, o resulta que acá ya revisé los registros, todos los perfiles ya los revisé. Esta persona tenía todo, se sabía todas las responsabilidades, ya los revisé. Ok, le dices a el responsable de revisar los perfiles, sabes que ya revisé estos. Es feo que como auditores o como el auditado se pregunta o se llega a cuestionar, oye, esto ya me lo había pedido tu compañero, ¿no? Esto yo ya se lo mostré, ya se lo expliqué. Y tú como auditor dices, bueno, otra vez, ¿no? Eso deja mala impresión al auditado, ¿no? Vale la pena hacer estas reuniones internas. Incluso, por ejemplo, yo voy a revisar requisitos legales y fulanito va a hacer un recorrido y encuentra una foto como la que están viendo, ¿no? ¿Sabes qué? Ok, sí tienen todas sus actas, la caracterización, sus documentos, pero en el sitio encontramos este detalle, residuos peligrosos, biológicos infecciosos, desbordándose, ¿no? Entonces le comunicas a la persona que lo revisó y empieza a dar trazabilidad de ese punto. La auditoría ambiental es importante que haya esta interacción entre los puntos y se aseguren en los puntos donde se generan los aspectos ambientales. No nos sirve tanto que nos muestren el informe cuando a lo mejor en la realidad es otra situación. Aide, nos preguntan si nos puedes decir qué es el COA. La COA es la cédula de operación anual, es un requisito a nivel federal que le aplica a un listado de sectores empresariales como es industria petrolera, industria minera, digamos que las más contaminantes, están sujetos a entregar este requisito que se divide en apartados agua, emisiones a la atmósfera, tus residuos. Entonces, cada año tú entregas cuántos residuos obtuviste junto con tu informe, cuál fue tu consumo de agua junto con tu informe de descargas de agua, ¿no? Es un requisito obligatorio para que Semarnat esté monitoreando los consumos, el número de empresa. Es una vigilancia por parte de Semarnat. No a todos les aplica, va a depender del sector empresarial al cual estés asociado, ¿no? Pero como es el requisito más amplio que contiene todos los aspectos ambientales, a veces si sabes que esa organización le aplica, pues te va sobre el agua, porque ya está derivado sus aspectos, sus consumos, las cantidades. ¿Ok? Sí, adelante, gracias. Bien. Si no hacemos estas reuniones y tenemos esta retroalimentación, no podemos lograr un grado de detalle en mi auditoría ambiental. Es importante. Y sobre todo asegurar una comunicación tanto con el equipo auditor, entre el equipo auditor y con el auditado. Del punto anterior depende mi evidencia objetiva, ¿no? Requiero de evidencia objetiva para yo poder concluir, poder emitir un resultado de auditoría ambiental. Evidencia objetiva como, ¿sabes qué? Yo fui a ver su flota vehicular, me encontré que una tenía
un derrame de aceite. Y bueno, esta es la situación. Ok, ¿cuál es tu fuente de información? Resulta que pedí su bitácora de mantenimiento y le acaban de dar mantenimiento. Entonces, tomo placas del vehículo, a quién pertenece el vehículo, porque a veces es un externo y a lo mejor hasta ahí no llega el alcance de mi auditoría. Eh, ¿Qué tipo de vehículo es? ¿Cada cuánto está ahí? ¿Dónde se estaciona? O sea, tomo datos para yo poder concluir si pudiera ser un hallazgo, una desviación y qué tipo de hallazgo puede ser, ¿no? No se vale que digamos, ¿sabes qué? Estaba goteando una tubería. No puedo tomar esto como evidencia objetiva si no tengo más datos. No se puede redactar, porque al momento que el auditado lo asuma y lo trate de resolver, pues no va a encontrar dónde estuvo puntualmente el problema o la desviación, ¿no? Tengo que ser muy específico en donde estoy tomando evidencia. Se vale hacer un muestreo apropiado. Tengo mi flota vehicular, voy a revisar el mantenimiento de 4, de 3, lo que ustedes consideren. Bueno, lo que ustedes consideren, también hay una norma que te ayuda a hacer el muestreo, ¿no? ¿Frente a qué criterios los tengo que evaluar? Eso es muy importante. Cuando estoy hablando de un requisito legal, ah, por ejemplo, esta mancha de aceite que vemos ahí, ¿sabes qué? Tenemos un impacto ambiental, lo estoy viendo infragante y ahí es una no conformidad mayor porque hay un chorro de aceite. El auditor te va a decir, bueno, ¿cómo me compruebas que está contaminando? Recuerden que todo derrame sobre un suelo impactado, o sea, ahí ya estamos viendo el asfalto, no se clasifica como infiltración a subsuelo. Entonces, tendríamos que ver contra qué requisito yo voy a identificar que eso pudiera ser una desviación o un posible hallazgo. Para eso requiero mis criterios de auditoría. Eh, a través de esta evidencia, yo tengo las bases para poder identificar un hallazgo o incluso un hallazgo es una oportunidad, una fortaleza. Me he encontrado con empresas que utilizan este papel higiénico en sanitarios, que es un papel que se puede tirar a- a- al depósito sanitario, o sea, se tira directamente a la taza y tiene características de que es a partir de fibras, de que se degrada, de que no genera aglomeración o incrustación en tuberías, y la empresa ni siquiera lo sabe, ¿no? Lo cambiaron por bueno, generalmente bajo costo no tiene, pero hicieron esta identificación. Entonces yo veo y pongo esto como fortaleza, también es un tipo de hallazgo, o por ejemplo el uso de materiales que cumplen con FSC, ¿no? Que es un cumplimiento de una cadena forestal que cumple con sustentabilidad, ¿no? Entonces, si yo compro materiales de este tipo, ok, estoy aportando y de alguna forma interactuando con cuestiones ambientales. O implemento un ecodiseño, ¿no? Pudiera ser también un hallazgo de auditoría a medida fortaleza o oportunidad o reconocimiento. Toda auditoría en general requiere también de lo que estuvo mal, pero también de lo que estuvo bien, ¿no? Y prosigo a generar mis hallazgos. Una vez que tomé mi evidencia objetiva, yo genero mis hallazgos. Algo muy importante para ambiental, se los digo, la experiencia es cuestión que no veamos infraganti, no podemos asumir si está contaminando o no. Me ha pasado en empresas que les llegan a poner una no conformidad mayor porque hay una varilla, no sé,
en el piso tirada, ¿no? Y entonces se pone que se está contaminando, que esto, que no tenemos la certeza si hay una contaminación. Una no conformidad mayor está sujeta ambiental a un daño potencial. Como la foto que estamos viendo, hay un derrame, hay daño a vida acuática, estamos viendo algo infragante, ¿no? Eso es una no conformidad mayor, o sea, algo que estamos viendo en el momento. Que la empresa, de repente vemos a la recolección de residuos y los vemos que se les caen las cajas, que ya se abrió la bolsa, que hay biológicos infecciosos. Bueno, en ese momento nos acercamos, tomamos datos, preguntamos qué es eso, por qué lo haces así. Eh, Incluso ponemos a prueba a esta situación. En caso de emergencia, ¿qué tienes que hacer? No, nada, lo recojo con las manos, ¿no? Llegamos a encontrar ese tipo de respuestas y entonces vamos a identificando que el problema no se trata tanto del control, a lo mejor se trata del proveedor, a lo mejor se trata de capacitación. Siempre que tengamos un problema como estos que están viendo, hay que investigar. Es una línea de investigación para yo poder generar un hallazgo. Es importante no asumir las cosas. Ajá. Incluso comentarlo en el equipo auditor y decir, ¿saben qué? Yo me encontré un contenedor, sí está ahí, está identificado, pero resulta que la basura está a su alrededor, ¿no? Y se está desbordando. ¿Qué hacemos? Entonces, el compañero auditor te dice, yo encontré otro contenedor en donde sí están cumpliendo, ok, es un caso aislado. Tienen que hacer una buena retroalimentación, comunicación para generar un hallazgo. O nos ha pasado en la parte del medio, están viendo un manifiesto, que es un ejemplo. El manifiesto es un documento externo que te entregan cuando se llevan tus residuos. Este proveedor te da este tipo de documento que está generalizado para Semarnat y resulta que el documento no trae qué residuos se llevaron y la cantidad. Eso a veces es muy común, ¿no? Viene prellenado, lo entregaron, pero no dice qué se llevaron ni la cantidad. Entonces, eso ya es algo de preocupación. Y empiezas a decir, bueno, y si el día de mañana tu residuo aparece en la carretera Cuernavaca, con tu nombre, con tu identificación, la empresa se mete en una cuestión legal de multa bastante importante, ¿no? Y no tiene esta evidencia. Entonces, tú como auditor empiezas a hacer la observación sobre este hallazgo y sobre todo que el auditado se quede conforme con lo que tú estás identificando. Incluso hallazgos, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen esta cuestión de responsabilidad social o ambiental y empieza a interactuar con regiones o comunidades aledañas. Entonces, también es una fortaleza o un hallazgo. Ujú. Finalmente, una vez que identificas los hallazgos, hay también eh, todo un protocolo para saber redactar hallazgos, asociar a un requisito de norma, identificar qué tipo de hallazgo es, pero una vez que los identificas, realizas una reunión de cierre. Es bastante importante que haya este cierre, que se comuniquen, que se retroalimenten, emitir unas conclusiones, dejar un informe de auditoría, que sí es un documento requisito de 19.011, y darle seguimiento al resultado de esta auditoría. Dentro de, el informe, pues se coloca el objetivo de la auditoría, el alcance de los criterios. En las conclusiones vas a establecer si ese objetivo se cumplió, si se logró el alcance, si fue conforme a los criterios. Identificas el nombre del cliente, de la organización, las fechas de la auditoría, las ubicaciones, quién fue el equipo auditor, los hallazgos de auditoría, emites tus conclusiones, siempre declarando cuál fue el grado de cumplimiento
puede ser cuantitativamente o cualitativamente. Y hay algo muy importante dentro de una auditoría que es permitir la retroalimentación en todo momento con el auditado. Cualquier opinión divergente entre el equipo auditor y el auditado es importante tomarlo en cuenta. Una auditoría ambiental no es una dependencia que va a poner una multa, una clausura, no. Estamos viendo mejoras, oportunidades, cómo va el sistema. Eso es la finalidad. Entonces, el auditado también puede decir, ¿sabes qué? A mí no me parece tu hallazgo, porque yo te mostré tal punto, tal punto, tal punto, y ya es a tu juicio, ¿no? Entonces, eso es una divergencia, una diferencia que hubo del auditado con el equipo auditor. También se vale. Un elemento importante de la 19.011-2018 que ya fue acotado es el desempeño del auditor o del equipo auditor. Ya tienes que hacer un esfuerzo sobre cuál fue el trabajo, el desempeño del equipo, de tal manera que si no haces este punto, entonces no hay una confianza sobre el proceso de auditoría. O sea, tienen que llegar a pulir sus habilidades, sus conocimientos, mejorar su desempeño para que se asegure el proceso de auditoría. ¿Mm? Identificamos las necesidades de competencia del equipo auditor. O sea, un auditor te puede decir, ¿sabes qué? A mí me mandaste a evaluar a jurídico, pero la verdad me hizo falta conocer los requisitos legales ambientales, ¿no? Me sentí, quiero desarrollar ese punto porque no tuve las bases. Ah, ok, es una necesidad de competencia que te va a dar el equipo auditor, o a veces hay un auditor líder que se encarga de estar viendo cómo se desempeña cada uno de ellos, ¿no? Pudiera ser. Ese desempeño va en función de criterios de evaluación que cada organización tiene que establecer conforme a lo que requieran y necesiten. Eh, Habrá organizaciones que ya hay gente que ha participado en auditorías internas o que vienen de otra empresa que fueron auditores internos. Entonces, tú estableces esos criterios. O hay empresas que van a aprender apenas a ser auditores. Ah, ok. Mi primer criterio es que conozca la ISO 14000 y que conozca la 19011, ¿no? Y te vas estableciendo estos criterios. Seleccionas el método en el cual vas a evaluar este criterio. Ah, le voy a dar un curso y le voy a hacer un examen y tiene que hacer un juego de roles y lo voy a calificar. Uh-huh. Ejecutas la evaluación y te va a salir un resultado a través del cual puedes saber cuál es el desempeño del equipo o del auditor en específico. En base a estos resultados tienes que ir mejorando también. Uh-huh. Hasta luego. Hasta luego a todos.